Perfecto. Así que llegué a aprender algo después de tantos años de capacitación y algo que se me quedó grabado, inclusive desde la primera capacitación que recibí en Realisoft, y es que ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad es la probabilidad de que un ítem no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. Eso es lo que es confiabilidad y el día de hoy tú estás aquí para realizar un análisis de confiabilidad exitoso. Y antes que nada, y antes de leer muchísimos libros, es importante que entiendas que la confiabilidad es la probabilidad de que un ítem o elemento no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. Eso quiere decir que tenemos que relacionar el tiempo, tenemos que relacionarlo con las fallas, y antes de concluir, obtener una conclusión, un análisis, una recomendación, es importante conocer las condiciones del trabajo, es importante conocer el contexto operacional. No es solamente agarrar mis datos, copiar, pegar, obtener una gráfica bonita, sincera, proyectar cuántas fallas ocurre y listo. Si no es entender correctamente el contexto operacional y para eso estás tú. Yo sé que tú conoces muy bien tu contexto operacional. Estoy seguro que si hago que alguno de ustedes levante la mano, estoy completamente seguro que me diría, sí, yo trabajo con otros equipos, las fallas más recurrentes son estas, mi equipo de trabajo son estos, tengo tantos planificadores, tantos supervisores, tantos mecánicos, electricistas, hay capacitaciones, no hay capacitaciones, sé completamente y estoy completamente seguro que tú lo conoces. Y Adolfo, entonces, ¿por qué me comentas esto? Porque es más sencillo que tú aprendas de estadística y de proyección de confiabilidad a que una persona que conoce de estadística y se ha capacitado en eso fielmente conozca tu contexto operacional. ¿Sabes cuántos años te costó aprender todo eso a ti? Pues bien, es importante eso. ¿Y qué es lo que aprendí? Aprendí lo siguiente, que con toda la información que tú tengas en el pasado y en el presente, tú puedes proyectar el futuro. Tú puedes definir qué es lo que podría ocurrir si tú no haces cierta acción. Tú puedes definir cuántas fallas van a ocurrir en el futuro y relacionarlo con los costos y poder determinar, oye, ¿cuántos son los costos por impacto, ¿ok? En mi presupuesto, costo por mantenimiento correctivo, que van a impactar en mi presupuesto el siguiente año? Y luego te haces la pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para evitar ese impacto? Todo es proyecciones. Chicos, todo es proyecciones. Así, por favor, no hagan análisis estadístico, todo es un simple promedio y proyectar a futuro cómo va a ser el impacto y qué tengo que hacer para evitar ese impacto. Eso es lo que nosotros hacemos con análisis de confiabilidad. Tratar de proyectar qué es lo que puede ocurrir en el futuro si tú no realizas algo, ¿no? Si tú no realizas una mejora. Sin embargo, yo aquí le agrego algo muy importante que le digo triángulo de la confiabilidad, porque no solamente son tiempos y fallas, como dice la definición de la confiabilidad. Sí, la definición de la confiabilidad me indica, Adolfo, que es la probabilidad de que un elemento o ítem no falle en un tiempo determinado. No solamente son tiempos y fallas, y no solamente tampoco son curvas interesantes, bonitas, proyecciones, gráficas, etcétera. No solamente es eso porque no nos puede ayudar a tomar decisiones. El tercer factor que yo le agrego son los costos. No solamente podemos, o no solamente se tiene que proyectar cuántas fallas van a ocurrir el próximo año, sino saber cuántas fallas van a ocurrir el próximo año y cómo me van a impactar en costos. ¿Cuánto voy a perder en costos? Y es más, eso te va a ayudar a definir prioridades o cuál es el equipo más crítico o cuál es el equipo que mayor impacto tiene en el negocio. Cuando le agregamos los costos, nosotros ya estamos hablando directamente de riesgos, ¿ok? De riesgos. Porque un equipo o un elemento no tiene el mismo riesgo que otro elemento u otro equipo y tú lo sabes bien, y tú lo sabes muy bien. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo va a ser el impacto económico que vamos a recibir el próximo año, dentro de 2 años y dentro de 3 años, si seguimos haciendo el mismo trabajo que hacemos hasta ahora. Entonces, es por eso importante que tenemos que relacionar los costos. Y todo esto basado en función al contexto operacional. Por esa razón, nosotros lo hemos dividido en 3 pasos muy importantes. El primer paso se trata de cómo priorizar los equipos, componentes o elementos. Yo he colocado priorización de equipos, pueden ser elementos, componentes o sistemas. Cómo en función a un diagrama de priorización podemos determinar cuál es el elemento de mayor importancia o de alta prioridad en la que nosotros tenemos que enfocarnos para analizar su confiabilidad, proyectar las fallas
y sobre todo proyectar los costos y los impactos económicos que vamos a tener a futuro. 2, hacer un análisis de confiabilidad. Es importante hacer una selección del componente, elemento, ítem o equipo, pero también es importante analizar la confiabilidad para saber de esta forma entender si es confiable o no es confiable. ¿Qué pasaría si tenemos un componente, que falla 10 veces antes de llegar a su reemplazo por mantenimiento preventivo? Diríamos que tiene una baja confiabilidad, sin necesidad de hacer ningún cálculo, sin necesidad de hacer ningún modelo matemático, ningún programa. Sabemos que tiene una baja confiabilidad. Pero ¿qué pasaría si nosotros decimos lo siguiente? Oye, no me está funcionando la frecuencia de mantenimientos preventivos. O sea, está fallando 10 veces antes de que lo reemplace preventivamente o antes de lo que me recomienda el fabricante. Ah, perfecto, le voy a bajar 100 horas más o le voy a bajar un mes menos. Voy a probar. El solamente hecho que voy a probar simplemente es un motivo de incertidumbre, porque no sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar, porque solamente estás probando. Cuando tú proyectas confiabilidad, tú puedes verdaderamente determinar si esa disminución de la frecuencia te va a dar o va a lograr que el elemento que está fallando tenga una buena confiabilidad. Es por esa razón que proyectamos confiabilidad, para saber cómo va a ser la confiabilidad en un tiempo misión. Antes realizaba mis reemplazos preventivos a las 2000 horas, pero fallaba mucho. Ahora quiero realizarlo a las 1500 horas, ¿no? ¿Cuánta es la confiabilidad de que ocurra eso? Y antes de que pienses en hacer eso, ya más adelante te voy a explicar qué es lo que tenemos que entender antes de que quieras reducir alguna frecuencia. ¿Ok? Pero eso es lo que quiero comentarte a continuación. Fran me dice, es decir, con un buen diagnóstico podrás obtener un gran pronóstico. Gracias, muchas gracias, Fran, por esas palabras. Es decir, con un buen diagnóstico podrás obtener un gran pronóstico. Y me baso en esa frase porque ya con esto lo que nosotros podemos determinar es un diagnóstico y un pronóstico. Nosotros podemos de esta forma pronosticar qué es lo que va a ocurrir a futuro. ¿Y cómo lo podemos hacer? El tercer paso es hablar de optimización. Aquí hablo de optimización de reemplazo, pero desde mi punto de vista no siempre es optimización. También lo podemos utilizar para otros puntos de vista que te voy a explicar al final. Pero esto se trata de cómo encontrar una frecuencia de reemplazos óptima, entre comillas, en función de los costos. ¿Qué costos? El costo de riesgo y el costo de una acción preventiva, con el único fin de disminuir el costo total en el negocio. ¿Ok? Esto es un análisis totalmente diferente. Antes de que pueda continuar, es importante indicarte que cualquiera de todos estos tres pasos no te agarran de la mano y no te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Negativo. Estas son herramientas que te pueden ayudar a tomar decisiones porque te ayudan a pronosticar y te ayudan a ver por qué camino estás yendo. Si estás yendo por el camino correcto, perfecto. Si estás yendo por un camino equivocado, ok. Ahí nos tenemos que sentar y evaluar y pensar qué actividades estamos haciendo que no me están dando los resultados que yo necesito. Y esas actividades, ¿cómo las podemos determinar? Procesos de análisis causa-raíz. 5 porqués, diagrama de Ishikawa, análisis causa-efecto, brainstorming, como ustedes lo conocerán, y etcétera, etcétera, etcétera. La fusión de solamente esos conocimientos para encontrar esas causas y proponer soluciones y otras metodologías que puedas implementar, más los análisis que ahora te estoy comentando dan un muy bonito resultado y un muy bonito análisis que no lo tienes que hacer para todos los equipos, componentes o elementos, sino para los de alta prioridad, como lo que te estoy mostrando a continuación. Hasta aquí. Vamos a seguir avanzando con el paso 1. Este es un pequeño resumen de lo que va a venir en este webinar, así que por favor te pido que alistes tus cuadernos y tus apuntes. Bien, el paso 1, seleccionar el objeto de estudio de alta prioridad. Es importante entender qué es lo que tengo que hacer para hacer un análisis de priorización. Pues bien, para hacer un análisis de priorización, primero vamos a enfocarnos, y el día de hoy nos vamos a enfocar en un diagrama que se llama el diagrama de Jackknife. Y este diagrama de Jackknife se construye en función a 3 indicadores que usualmente tú los has usado.
tiempo medio entre reparación, MTTR, indisponibilidad y tasa de fallas. La tasa de fallas simplemente para este diagrama es 1 entre el MTBF. O sea, tasa de fallas aquí es hablar de tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparar e indisponibilidad. Es lo que nosotros necesitamos. Ese informe que tú entregas mensualmente, cada 5 meses, cada 6 meses, con esos indicadores que tú tienes, puedes obtener este bonito e interesante diagrama. ¿Y cómo funciona? De la siguiente forma. Este es el diagrama de Jackknife y se divide, si te das cuenta, en 3 secciones por 3 líneas totalmente diferentes. La línea naranjada representa el promedio de tasas de falla. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos puntos, mira, aquí está en el eje X, tasa de fallas, aquellos puntos que representan equipos, elementos, sistemas, ítems, repuestos, etcétera, que están en el lado derecho, tienen una alta tasa de fallas y estos tienen una alta tasa de fallas. Todos aquellos puntos que están por encima de la línea naranjada. Pero aquellos que están por encima de la línea verde representa el promedio, ¿ok?, del tiempo medio entre reparación. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos puntos que están por encima de la línea verde son aquellos que tienen una mayor mantenibilidad, ¿ok?, o alto tiempo para reparar en comparación de los demás. Y si tú te das cuenta, la línea amarilla representa la indisponibilidad. Eso quiere decir que aquellos elementos que están por encima de la línea amarilla son aquellos que generan una alta indisponibilidad a tus equipos, a tu proceso, a tu área, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente la intersección de ambas líneas me generan esta línea que tú ves aquí. Y esta línea acá puedo ver 7 puntos importantes y uno de estos 7 puntos, o estos 7 puntos, me indican que son aquellos elementos que tienen una alta tasa de fallas, una alta mantenibilidad y una alta indisponibilidad. Podríamos elegir, por ejemplo, este, ¿no? Este que es acá, o podríamos centrarnos en estos puntos que están aquí, en estos 3 primeros puntos. Porque visualizamos que tiene una alta mantenibilidad, visualizamos que tiene una alta tasa de fallas, e inclusive las 3 tienen una alta indisponibilidad. Y es lo que nosotros podríamos analizar. Eso es parte de, porque al momento de encontrarlos ya aplicamos, por ejemplo, criterios de análisis de causa raíz, ¿ok?, que nos ayuden a identificar qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Lo referente, por ejemplo, relacionado a mantenibilidad o que me demoro mucho realizar una reparación, puede ser porque tengo altos tiempos logísticos, porque puede ser porque tengo alto tiempo de espera del equipo debido a que no tengo personal, el personal estuvo de vacaciones, puede ser debido a que mis equipos de trabajo o mi personal no tienen la capacidad o no están capacitados para realizar ciertas reparaciones, puede ser que no tenían los repuestos en almacén, etcétera, etcétera. Lo que se refiere a tasa de fallas, lo que está por encima de la línea naranjada, se refiere netamente a aquellos elementos que están fallando con una alta tasa de fallas, o sea, aquellos elementos que tienen una baja confiabilidad y están relacionados netamente, posiblemente, a un tema de desgaste, malos planes de mantenimiento, no se ejecutan correctamente los mantenimientos preventivos, no hay un programa de análisis causa-raíz que se pueda implementar para evitar fallas y siguen ocurriendo las fallas, etcétera. Me ayuda a entender eso y analizar y verlo desde un foco totalmente diferente. Pero es desde un punto de vista, si tú te das cuenta, técnico, desde el área de mantenimiento, porque manejamos tasa de fallas, tiempo medio para reparar e indisponibilidad. Ajá, perfecto. Eso es lo que podemos entender. Por ejemplo, si tenemos información y si lo queremos realizar en un equipo, si ustedes se dan cuenta, yo he colocado ahí una flota de equipos, de buses hasta tractos, rodillos, etcétera. He colocado la tasa de fallas, el MTTR y la indisponibilidad. Todo lo que nosotros podemos entregar en un mes de reportes o en el año 2022, el informe anual que has tenido, lo coloca de esta forma y simplemente te da esta gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la indisponibilidad acá para poder graficarla es el producto de la tasa de fallas multiplicado por el MTTR. Con eso ya puedes obtener todo. Es prácticamente como hacer 3 diagramas de Pareto de la tasa de fallas, del MTTR y de la indisponibilidad, y de los 3 diagramas de Pareto llegar a una conclusión. Aquí ya llegas rápidamente sin necesidad de hacer 3 diagramas de Pareto. Perfecto.
Paso 2, usar modelos estadísticos de confiabilidad. Es importante que para hacer un análisis de confiabilidad necesitemos también utilizar modelos estadísticos de confiabilidad. Para ello te muestro lo siguiente. El paso 2 me habla, por ejemplo, que yo necesito proyectar la confiabilidad. Como tú te das cuenta, la confiabilidad es la probabilidad de que un elemento, ítem, repuesto no falle en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones de trabajo. Y esa confiabilidad es esta línea roja que está acá. ¿Ok? Es esta línea roja que está acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, tenemos que entender, para los que todos conocen, esta curva que está acá es la curva de la confiabilidad. ¿Y qué me dice la curva de la confiabilidad? La curva de la confiabilidad se representa en porcentajes, 100%, 90, 80, 70, etc. Y si tú te das cuenta, la definición es la probabilidad de que un elemento no falle en un tiempo determinado. Está en función del tiempo. El eje X viene a ser el tiempo. Ese tiempo pueden ser ciclos, pueden ser meses, pueden ser horas, pueden ser pies perforados, etc. Toda aquella unidad que mide la vida útil del elemento que estás analizando. Si tu elemento se mide la vida útil en horas, horas. Si se mide en meses. No hay ningún problema en ese punto. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, la confiabilidad siempre va a ir reduciéndose en función del tiempo. Esta es la confiabilidad y la desconfiabilidad simplemente viene a ser la probabilidad de falla. Y te lo explico acá. Imagínate que es una perforadora neumática en una minería subterránea y uno de los componentes de esta perforadora neumática ha presentado una muy baja confiabilidad en el tiempo. Y lo vemos de esta forma. El componente actualmente tiene un reemplazo preventivo de cada 12.000 pies perforados, como tú te das cuenta a continuación. Cada 12.000 pies perforados se tiene que realizar una intervención preventiva o un reemplazo preventivo de acuerdo al fabricante. ¿Qué podemos analizar acá rápidamente sin mucha matemática que podemos explicar? Si tú te das cuenta, la vida útil se mide en pies perforados, número 1. Eso quiere decir que en este eje X todo está en pies perforados. Pero hay algo particular acá, porque yo me doy dando cuenta que la confiabilidad se está disminuyendo conforme pasan los pies perforados y me doy cuenta de que a los 12.000 pies perforados la confiabilidad prácticamente es de 0%. El decirme que la confiabilidad es de 0% los 12.000 pies perforados prácticamente me dice que en el tiempo se está incrementando la probabilidad de falla. Eso quiere decir que si mi confiabilidad es de 0%, tengo un 100% de probabilidad de falla. O sea, estoy 100% seguro de que va a fallar a los 12.000 pies perforados. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente las actividades de reemplazo preventivo no están dando resultados. Lo estás haciendo por hacer. Siendo fríos, no te da resultados. Estás gastando dinero en vano. Estás cumpliendo por cumplir. No tengo más frases. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Reducimos la frecuencia, proyectamos. Imagínate solamente definir que a las 12.000 pies perforados hay una probabilidad de que el 100% de todos tus elementos o de todos tus pistones o rifle bar van a fallar a los 12.000 pies perforados. Prácticamente te dice que estás haciendo una política correctiva. Estás trabajando correctivamente. Y si trabajamos y buscamos en tu historial de órdenes de trabajo, vamos a encontrar que efectivamente eso es así, que efectivamente antes del reemplazo preventivo hay muchas intervenciones correctivas y correctivas. Es ahí donde tenemos que analizar, es ahí donde tenemos que predecir. Una de las cosas que también podemos analizar es lo siguiente. Si me dicen que 100% va a fallar a 12.000 pies perforados, prácticamente me dicen 100% es 100 sobre 100. 100 elementos de una población de 100 van a fallar. Eso es lo que me dice. Si hubiese sido, por ejemplo, a los 4.000 pies perforados, voy a suponer que a los 4.000 pies perforados hay un 15% de confiabilidad, 4.000 pies perforados, yo puedo decir que la confiabilidad a los 4.000 pies perforados es de 15%. ¿Qué quiere decir 15%? Mira, que 15 elementos de una flota de 100 van a fallar. O sea, así tú desees
disminuir la frecuencia de reemplazo preventivo, no sé, porque quieres ver una proyección, no vas a tomar una decisión, pero quieres trabajar en función a proyecciones, te dice, así la disminuyas más, igual van a fallar muy buena cantidad. 15 elementos de una población de 100 elementos van a fallar. Para mí esa es una muy buena cantidad o una muy baja cantidad de elementos que no van a fallar. O sea, te dice 15 de 100, confiabilidad que no va a fallar. 15 elementos de 100 no van a fallar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que buscar culpables. Perdón, tenemos que hacer un análisis de causa raíz, ¿no? Investigar cuál fue la problemática y plantear soluciones. Posiblemente estamos ejecutando incorrectamente los planes de mantenimiento, quizás los planes de mantenimiento están desactualizados, posiblemente no tenemos los repuestos adecuados, las herramientas adecuadas, no tenemos personal, o posiblemente en la empresa nos han reducido presupuesto y eso nos ha obligado a reducir personal, a reducir herramientas, y esto es lo que conlleva. Todo esto es lo que puede pasar a una empresa. No, este mensaje no es solamente para empresas o grandes mineras o grandes empresas, sino también para pequeñas, medianas o pequeñas empresas, ¿no? Que actualmente les puede suceder eso. Esto es parte entonces del análisis de confiabilidad. ¿Cómo lo puedo hacer, Adolfo? Yo quiero aprender. Pues para que podamos entender cómo podemos recolectar esa información, es sencillo. Primero tenemos que tener identificado cuál es el elemento que vamos a analizar en función de análisis de priorización, y encontramos, por ejemplo, que es el rodaje. Y el rodaje va a tener dos tiempos que van a marcar gravemente, ¿no? Que es el tiempo hasta la falla, o sea, tiempo en la que falla, que lo decimos time to failure o tiempo hasta la falla, y el tiempo para reparar, que es el time to repair, que es 2 tiempos. Así sucesivamente van a pasar los tiempos, y yo lo que voy a generar es información e historial. Ese historial me va a dar a mí cuánto tiempo ha durado cada elemento, ¿ok? Antes de la intervención o para una intervención correctiva. Y nosotros vamos a tener todos esos tiempos, ¿ok? Esos tiempos de duración de vida útil. Y en función de ello vamos a encontrar un modelo matemático llamado función de densidad, ¿ok? Y este modelo matemático, el área bajo la gráfica representa la probabilidad de falla. Gracias a este modelo matemático llamado función de densidad, yo voy a determinar la confiabilidad y la probabilidad de falla. ¿Cómo lo voy a realizar? Con este mismo ejemplo. Imaginemos que tenemos esta misma perforadora neumática y ya he encontrado que hay un pistón que tiene ciertas fallas y yo he recolectado la información, ¿ok? De tiempos hasta la falla, como tú te das cuenta. Y en función de esto yo ajusto un modelo matemático, ¿ok? En este caso es el modelo de Weibull porque es uno de los que más se ajustan a situaciones de falla de elementos y proyecto confiabilidad. De esta forma yo puedo utilizar los modelos matemáticos. Me ayuda a proyectar la confiabilidad, desconfiabilidad y densidad de fallas. Esto que ustedes ven acá es una densidad de fallas. Esto lo hemos elaborado en función de estos tiempos que tenemos acá. Con esta función de densidad de fallas, que es un modelo matemático, podemos proyectar la probabilidad de falla, que es esto. Recuerda que el área bajo la gráfica representa probabilidad de falla. Y esto representa también probabilidad de falla o desconfiabilidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por ejemplo, es acá. Voy a suponer 3.500, ¿ok? 3.500. Si yo sé que de 0 a 3.500 esta área representa el área bajo la gráfica, la probabilidad de falla, de 0 a 3.500 me va a representar, por ejemplo, voy a suponer, a ver, y acá lo veo rápidamente sin ningún problema. Ajá. Me va a suponer, por ejemplo, un 80% de probabilidad de falla. ¿Ok? Estamos hablando así de grandes rasgos. O sea, quiere decir que si yo proyecto el trabajar con cierto elemento hasta las 3.500 horas, me proyecta 80% de probabilidad de fallas. O sea, 80 de 100, ¿no? 80 elementos de una población de 100 van a fallar. Pero imagínate que lo hagamos uno por uno y me salga gráfica por gráfica y tenga que contar el área por el área. Para eso está esta gráfica, que es la gráfica de la desconfiabilidad y la probabilidad de falla, que representa solamente en un punto la probabilidad de fallar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí dije 3.500, coloco 3.500
grafico hacia arriba y encuentro que aproximadamente, bueno, es un aproximado, es un 80% de probabilidad de falla. Por eso no trabajamos mucho con esto, sino con estas gráficas que nos ayudan a ver correctamente cómo es la proyección de la probabilidad y la desconfiabilidad a futuro. Luego de esto es la confiabilidad, lo que tanto hemos buscado. Recuerda que la desconfiabilidad simplemente es un complemento, porque si yo digo que hasta las 3.500 horas va a tener un 80% de probabilidad de falla, esto que me sobra, que es el complemento, el 20%, se va a llamar confiabilidad. Y esto es probabilidad de falla o desconfiabilidad. La confiabilidad viene a ser un complemento de la probabilidad de falla. ¿Por qué? Porque nosotros proyectamos probabilidad de falla, porque le agregamos datos de falla a nuestro análisis. Y cuando hacemos esto, simplemente esta es la confiabilidad y la desconfiabilidad. Esto lo voy a pasar rápidamente, pero al final te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Este es el modelo de Weibull y estas son las ecuaciones matemáticas que se utilizan. Tranquilo, también lo puedes hacer en Excel y el Excel te puede dar rápidamente los parámetros y las ecuaciones para que tú puedas proyectar esta famosa confiabilidad. Aquí está distorsionado la gráfica. ¿Cómo puedo hacerlo en Excel? Aquí se te explica en 3 pasos cómo puedes realizarlo en Excel. Estimación por rangos medianos, hacer el logaritmo neperiano de los tiempos utilizando Excel, como te das cuenta acá, calcular parámetros de Weibull, como te das cuenta acá, y calcular probabilidades de falla. Nada más, eso es lo que tienes que hacer y ya te voy a explicar cómo. Paso 3, proponer optimización de costos. ¿Ok? En función del impacto en el negocio. ¿Tenemos que proponer eso? Sí, tenemos que proponer eso, tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. Sí, hagámoslo, perfecto. Para hacer esto, ¿ok? Para hacer esto, es importante entender lo siguiente. Lo que nosotros medimos acá para medir el reemplazo. ¿Me están escuchando bien, chicos, o me están escuchando mal? Me comentan, por favor. Perfecto, genial, gracias chicos, perfecto, genial, muy bien, perfecto. Entonces, para esto tenemos que entender lo siguiente, la decisión que tomamos acá en este análisis no es en función solamente a probabilidad de falla, sino a costos. Eso es lo que me gusta de acá. ¿Por qué? Porque no tomamos una decisión en función a me está fallando demasiado, sino a riesgo, ¿ok? Sino al impacto en el negocio. No es igual que un equipo falle y no te impacte en el negocio nada, que otro equipo falle y te impacte en el negocio de forma exponencial. Ahí se mide el riesgo y ahí se mide la criticidad de los equipos. Esto es importante porque en función del impacto en el negocio, los análisis que puedes obtener con esto son inmensos. Es por esta razón que te tengo que explicar lo siguiente. Para yo realizar esta gráfica que tú ves acá, necesitamos lo siguiente. Necesitamos entender, ok, que si yo coloco en el eje X las frecuencias de reemplazos de mis elementos de reemplazos, yo me voy a ir dando cuenta que esta gráfica va a tender a disminuir. Esta gráfica que está acá representa los costos totales por unidad de tiempo, ¿ok? O por unidad de hora, mes, kilómetro, etcétera, ¿ok? Eso quiere decir que si yo realizo a una mínima frecuencia reemplazos preventivos, voy a tener altos costos totales por reemplazos preventivos. Claro, si yo antes realizaba un reemplazo al mes, cada 30 días, ¿ok? Me salía como $1 al mes. Pero si ahora hago cada día un reemplazo, me va a salir como $30 al mes en total. Es por esa razón
que la gráfica te dice, si decidimos disminuir las frecuencias, recuerda que vas a tener un alto costo por intervención preventiva en el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, esta otra gráfica me dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo decido extender la frecuencia de reemplazos? Si yo decido extender la frecuencia de reemplazos, simplemente voy a también hacer algo. Recuerda que la probabilidad de falla se incrementa en función del tiempo. Esta puede ser la probabilidad de falla. Eso quiere decir que si tú decides realizar un reemplazo preventivo, ¿ok? Con altas frecuencias, yo quiero ahorrarme costos, simplemente tienes un riesgo de que la probabilidad de falla se incremente tanto, ¿ok? Sea tan alta la probabilidad de falla que los costos, esta línea azul son los costos, que significan riesgo, probabilidad de fallas por consecuencia, riesgo, los costos por intervenciones correctivas o el riesgo sea elevado. ¿Ok? Ojo, si decido aumentar la frecuencia de reemplazos, voy a tener en cuenta que la probabilidad de falla se va a incrementar, ¿ok? El número esperado de fallas se va a incrementar y por lo tanto los costos van a ser elevados. Esa es una opción. O sea que tampoco no podemos extender así nomás, tampoco no puedes hacerlo. Y mira, voy a completar esto. Y si yo decido realizar, por ejemplo, tomar decisiones en función de la confiabilidad, sabiendo que esta curva es confiabilidad, tú puedes tener, mira, a una menor frecuencia, puedes tener una buena confiabilidad de 100%, por ejemplo. Pero mira cómo van a ser los costos, elevados. ¿Ok? Tampoco podemos disminuir frecuencias por una alta confiabilidad debido a que, por ejemplo, debido a que voy a tener altos costos. ¿Ok? E igual, todo va a depender del riesgo. ¿Ok? Yo puedo disminuir a 750 si yo deseo, ¿ok? O puedo disminuirlo acá si yo deseo, siempre y cuando el riesgo sea elevado. O sea, el análisis me puede decir a veces, ¿sabes qué? Redúcelo hasta lo más mínimo porque el riesgo es muy elevado. El riesgo de que falle es elevado. Y con eso me sale esta gráfica color roja, si tú te das cuenta. Si yo combino la línea azul con la línea verde, me va a dar una línea color roja que simplemente va a representar, ¿ok?, el total de los costos o el total de impacto en el negocio. Mira, la línea roja. Y esta línea roja te va a indicar lo siguiente: ¿cuál es el mínimo costo total? El mínimo costo total, aquí está. Y en ese mínimo costo total vamos a poder ubicar la frecuencia o la mejor frecuencia para realizar algún tipo de intervención o de reemplazo. Es lo que yo obtengo con el análisis, ¿ok? Es lo que se obtiene con el análisis. Es importante y bonito, es muy interesante. Entonces, vayamos acá. Finalmente, es lo que nosotros encontramos, ¿ok? Este punto de inflexión, y esto me va a dar una frecuencia óptima. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues bien, hay una política preventiva que lo puedo calcular con esta ecuación: costo global preventivo multiplicado por la confiabilidad, el costo global correctivo multiplicado por la probabilidad de fallas y dividido entre el MTBI. Y todos los costos totales en relación de las probabilidades, lo que te expliqué, traídos matemáticamente hablando. ¿Cómo lo puedo aplicar? Bien, ¿cómo lo puedo aplicar? Pues bien, simplemente seleccionamos un equipo nuevamente, hacemos un análisis, obtenemos el modelo matemático y ahora me dicen calcular la frecuencia óptima de mantenimiento preventivo con un costo por mantenimiento correctivo de $700 y un costo por mantenimiento preventivo de $300. O sea, en este análisis me dice lo siguiente: muy bien, está fallando, perfecto. Estos son este es el historial de fallas que tengo de mi componente. ¿Cuánto me cuesta cada intervención correctiva? Porque yo voy a proyectar a futuro. Me cuesta $700. ¿Y cuánto me cuesta cada reemplazo preventivo? Me cuesta $300. Entonces, al momento de hacer el análisis, se encuentra con lo siguiente, ¿no? Encontramos la proyección, ¿no?, de intervenciones preventivas, la proyección de riesgo, juntamos estas dos gráficas, encontramos el punto óptimo
Y finalmente encontramos lo siguiente. Tiempo óptimo, cada 2000. ¿Ok? Cada 2000 horas o cada 2000 pies perforados realizar el reemplazo de este elemento, con un costo total de $0.36 cada pie perforado, con una confiabilidad del 36.3% y una probabilidad de falla del 63.7%. Aquí ya no tomamos decisiones en función de confiabilidad, sino aquí tomamos decisiones en función, ¿ok?, del riesgo, ¿ok?, de los costos totales. No decidimos que quiero el que me sea mejor confiable, no. Simplemente decimos el mejor momento donde reemplazar, donde va a ser económicamente viable para mí. Y es aquí que viene el análisis que quiero mostrarles a continuación. Aquí no se nota esta gráfica. Déjenme un momento, a ver. Bien. Un momento, chicos, un momento. Listo, perfecto. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, ¿qué es lo que podemos obtener? Hace un momento encontramos la probabilidad de falla del componente o del elemento llamada perforadora. Y habíamos encontrado que a los 12.000 pies perforados, ¿ok? Escuchen bien, a los 12.000 pies perforados, la confiabilidad a los 12.000 pies perforados era prácticamente de 0%, ¿ok? ¿Y por qué decíamos 12.000 pies perforados? Porque simplemente el análisis, ¿ok?, o el fabricante me indicaba que tenía que reemplazar ese componente cada 12.000 pies perforados. ¿Qué es lo que me ha salido ahora cuando hemos hecho este análisis? Simplemente cuando hemos hecho este análisis me sale lo siguiente, un tiempo óptimo de 2.000 pies perforados, ¿ok?, que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Aquí todavía no está 7.000, que por aquí podría estar 12.000 pies perforados. Aquí está, por acá. ¿Ok? Por aquí puede estar. ¿Qué decisión tomamos? Bien, Adolfo, a un informe rápido, voy a mi oficina y le digo, gerente, tenemos que reemplazar cada 2.000 pies perforados. No, esa decisión no podemos tomar. ¿Ok? Esa es una decisión reactiva y lo digo en todos los webinars. El simplemente hecho de decir, ¿sabes qué? Pidamos más repuestos porque están fallando estos equipos, más repuesto porque está fallando mi equipo, así que pídete más rodajes por si acaso, o pídete más turbos por si acaso, o más baterías por si acaso. No estamos atacando la causa, simplemente estamos siendo reactivos. Y esto es una decisión reactiva. Simplemente saber que el fabricante me recomienda cada 12.000 pies perforados y ahora yo, en función de la gráfica y del modelo matemático interesante y bonito, diga, no, tengo que reemplazarlo cada 2.000 pies perforados y voy a luchar para que sea así, estamos simplemente haciendo una decisión reactiva. ¿Podríamos tomar una decisión corta de esa forma para evitar que la producción pare? Sí, claro que sí, pero no podemos hacer eso porque simplemente, mira todo lo que ha pasado. Desde las 12.000 pies perforados a las 2.000 pies perforados es demasiado. Algo está ocurriendo actualmente que hace que el análisis me indique prácticamente reemplázalo cada 2.000 pies perforados. Hay un problema, por ejemplo, en la operación, en el contexto, en el personal, en simplemente la calidad del material. Posiblemente estamos haciendo un contrato con una empresa, un contrato de consignación, nos están dando bastantes repuestos y estos repuestos están fallando cada vez más y no tomamos una decisión de reclamo inclusive. Y eso es lo que ocurre y eso es lo que pasa. Y yo puedo afirmarles porque hemos hecho análisis también a compañías grandes, ¿ok?, que se dedican al abastecimiento de repuestos y simplemente ocurrían fallas, pero no hacían un análisis detallado del por qué ocurría. Eso nos deja este análisis. Muchas veces en el análisis, cuando tú lo obtengas de esta forma, también te vas a obtener esos resultados. También vas a obtener ese resultado o esa gráfica. Y esa gráfica simplemente te dice que no es el mejor momento para que hagas una frecuencia óptima de reemplazo preventivo. O sea, prácticamente aquí te está diciendo, por ejemplo, que en el tiempo, ¿okay?, en el tiempo las fallas van a mejorar, va a disminuir las fallas y que por ahora no es el momento de que realices una propuesta de reemplazar intervenciones preventivas.
Eso es lo que te puedo decir también. ¿Ok, señores? Perfecto. Muy bien, chicos. Aplicación en vivo. ¿Quiénes quieren una aplicación en vivo, señores, para que pueda explicarles cómo se hace esto? Cualquiera de estos 3 pasos, por favor, escriban en el chat quienes desean que hagamos una aplicación en vivo de todos estos 3 pasos para que puedan ver cómo hacemos el análisis sin ningún problema. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer una aplicación en vivo? A ver, Jorge Ulloa dice yo, Yashira dice yo, Guillermo adelante, y Franklin dice yo, perfecto, adelante, yo, sí, por favor, sí, por favor. Después vamos a hacer el tema de preguntas y respuestas. Chicos, pueden hacer sus preguntas y respuestas también en el chat y yo también les respondo sin ningún problema. Sí, por favor, yo, excelente, 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 excelente. Perfecto, Felipe. Muy bien, genial, chicos. Perfecto, quiero hacer diferentes aplicaciones en vivo, ¿ok? Diferentes aplicaciones en vivo, así que déjenme ver, por favor, la hora, son las 7:53. Chicos, por favor, quedémonos media hora más para poder realizarlo. Hoy quiero hacer diferentes aplicaciones en vivo. Muy bien. Para hacer la aplicación en vivo, primero voy a desarrollar ese análisis rápido y sencillo que ustedes van a ver ahí, ¿ok? Déjenme un momento, por favor, un momentito. Vamos a aplicar ese mismo análisis y para aplicar ese mismo análisis yo tengo lo siguiente. Listo, chicos, perfecto. Voy a compartir pantalla. Genial, listo. Este es un formato interesantísimo que me ayuda a poder realizar un análisis de confiabilidad sin ningún problema de mis equipos, ¿ok? De mis equipos. Esto es un programa. Así que lo que vamos a hacer ahorita, vamos a aplicarlo directamente a la perforadora que acabamos de analizar, ¿ok? Por ejemplo, esta perforadora tenía ciertos componentes que eran pistones y estos pistones simplemente lo que hago es coger toda la información, ¿sí? Cojo toda la información, copio, como ustedes se dan cuenta, y al momento de copiar simplemente me voy al programa. Voy a compartir ahorita el programa, ya está, estoy en el programa. ¿Qué es lo que hago en este programa? Voy a la sección que dice insertar datos, y en la sección que dice insertar datos voy a pegar, ¿ok? Todos los datos que he encontrado. Voy a colocar como pegado especial, perfecto. Ya pegué todos los datos. Estos datos representan los tiempos hasta la falla de los pistones que han fallado. O sea, imaginemos que ya hasta aquí no solamente copiamos y pegamos, sino luego de 3 meses hemos identificado, hemos percibido, nos ha costado dinero, ¿ok? Que se han incrementado en los últimos 3 meses las actividades correctivas en los pistones y las salidas de almacén han sido tan altas que han superado en 50 o hasta veces el 60% de los costos mensuales que estamos acostumbrados a gastar. Y es por esa razón que queremos hacer un análisis un poco más exhaustivo. Ya estamos haciendo un análisis, por ejemplo, del contexto operacional y hemos coordinado directamente con el fabricante para que llegue a operaciones y para que analice qué es lo que está ocurriendo. Ya estamos haciendo un análisis directamente con los mecánicos, pero esta vez queremos hacer una proyección, porque tenemos la consulta de saber específicamente cuántos pistones van a fallar en ese tiempo determinado. ¿Cuánta es la confiabilidad de estos pistones? Lo único que hacemos es recolectar la información de fallas, copiar, pegar, ordenar de menor a mayor como lo acabo de hacer, ¿ok? Y simplemente me voy a esta hoja resumen. Y en esta hoja resumen lo que voy a encontrar es lo siguiente. 4 pasos interesantes. El primer paso es definir cuál es el modelo matemático que más se ajuste. El modelo matemático es aquel modelo, la función de densidad que te expliqué, que se ajusta
a tus fallas o a tu información. Y en este caso es el modelo de Weibull porque de acuerdo a una prueba matemática o estadística te dice cumple, ¿no? Hagamos el modelo de Weibull. Luego de hacer el modelo de Weibull, vamos a seleccionar el modelo de Weibull porque nos ha elegido el modelo de Weibull y vamos a encontrar sus parámetros. Todo esto lo puedes hacer en Excel. Finalmente nos vamos a resultados y es ahí donde vamos a trabajar. Para encontrar la parte de resultados, proyectar confiabilidad, proyectar desconfiabilidad, proyectar todo lo que deseamos, ¿ok? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar acá el modelo matemático que vamos a analizar. Por ejemplo, si aquí me ha salido Weibull, entonces aquí coloco Weibull. No coloco normal o no coloco Weibull. Cuando hago eso, ahora lo siguiente, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo que deseo es proyectar confiabilidad y probabilidad de falla. Simplemente analizo y voy a colocar lo siguiente. Para proyectar confiabilidad o probabilidad de falla, nosotros necesitamos proyectar, ¿ok? Hacer una proyección de tiempo, porque lo que necesitamos es proyectar a futuro. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar acá es el tiempo inicial, le vamos a colocar, por ejemplo, 500 horas o 500 pies perforados. Y vamos a decir que la frecuencia es de 500 en 500 pies perforados, como a continuación lo estás viendo. Y a continuación se proyecta esto. Lo único que yo hago es seleccionar la confiabilidad y automáticamente se proyecta la confiabilidad como tú te das cuenta acá. Esta es la confiabilidad. Y con eso ya puedo definir prácticamente, miren acá, ¿cuánto es la confiabilidad a los 12.000 pies perforados? 0%. ¿Cuánto es la confiabilidad a los 500 pies perforados? A los 4.000. 3%. ¡Wow! Ni a los 4.000 ni a los 12.000. Algo está ocurriendo acá que tengo que analizar. Es lo que me dice el análisis. Adolfo, pero nosotros estamos evaluando reducir la frecuencia a los 11.000 pies perforados. ¿Cuánto es? Es este resultado. ¿Cómo puedo hacer para que disminuya o sea diferente? Simplemente aquí coloco 12.000 acá y me da el resultado de la confiabilidad 0%. Si quiero graficar la probabilidad de falla, simplemente la probabilidad de falla le coloco aquí F y automáticamente me grafica la probabilidad de falla. Adolfo, pero ahora yo quiero proyectar la función de densidad de falla que me explicaste. Aquella función de densidad de falla que es aquel modelo que se ajusta a mis datos. Esa función de densidad de falla simplemente lo puedo anotar como f de t. Y es esta grafiquita que tú ves acá. Es esa gráfica azul que tú ves ahí. Esa es la función de densidad de falla y esta es la confiabilidad. Hasta ahí nosotros podemos proyectar. Inclusive podemos proyectar los costos por intervención correctiva, podemos proyectar los costos por intervención preventiva, etc. ¿Qué más lo que hemos visto? Lo que hemos visto también es, muy bien, sé que actualmente, ¿ok? Mi perforadora y que el pistón tiene una muy baja confiabilidad. Quiero saber el impacto, ¿ok? Del pistón, ¿ok? De la baja confiabilidad del pistón en el reemplazo preventivo. Quiero saber cuál es su impacto total. Para saber su impacto total, vamos a analizarlo de esta forma. Me dicen que el fabricante me indica que se tiene que reemplazar cada 12.000 pies perforados. Sin embargo, yo quiero saber el impacto de la baja confiabilidad. ¿Cómo es el impacto de la baja confiabilidad? Simplemente voy a hacer lo siguiente. Miren acá, voy a proyectar los costos por intervención preventiva. Aquí están. Yo digo, si yo decidiese hacer una frecuencia, disminuir la frecuencia de reemplazos preventivos, me sale esta gráfica. Ah, ojo, para hacer esto, necesito esto. Necesito los costos. Porque recuerda que no es una decisión de probabilidad, sino es una decisión de costos. Así que lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. El análisis me indicaba a mí que por cada falla, yo tenía un impacto de $700 y por cada intervención preventiva tenía un impacto de $300. Simplemente necesito eso para proyectar lo siguiente. Ahora voy a proyectar la intervención preventiva. Esta es la gráfica de intervenciones preventivas, la gráfica de cómo se incrementan las intervenciones correctivas, ¿ok? Y finalmente esta es la gráfica de optimización.
Esto es lo que me sale a mí actualmente. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica ya a mí me dice prácticamente cuándo se debería realizar la intervención preventiva. ¿Y dónde me dice? A los 2000 pies perforados con una confiabilidad del 36.3% y una probabilidad fe del 63.7%. Esto es lo que me dice. La decisión aquí no es disminuir a los 2000 pies perforados. La decisión acá es saber el impacto. ¿Sabes qué? Actualmente están ocurriendo tantas fallas en los pistones que prácticamente el análisis me dice y me recomienda que deberíamos reemplazarlo cada 2000 pies perforados. ¿Lo voy a hacer cada 2000 pies perforados? No, es claro que no lo voy a hacer cada 2000 pies perforados, pero simplemente veo cómo es el impacto actualmente de esa baja confiabilidad. Ahora tenemos que analizar a qué se debe esa baja confiabilidad y ese es un estudio que tenemos que hacer en paralelo. ¿Qué es lo que pasa con el fabricante? ¿Qué es lo que pasa con el personal, con el taller, con las herramientas? ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Perfecto, chicos. Entonces, simplemente ahora, ¿ok? Voy a realizar, ahora lo vamos a realizar en Excel. Pero para realizarlo en Excel, ¿ok? Necesito lo siguiente, ¿ok? Necesito el siguiente gráfico. Aquí está. Esto. Esta es la tabla. Pueden ver la tabla, el Excel es este, ¿no? Listo. Voy a realizar ese mismo análisis en esta gráfica que tú ves aquí. ¿Ok? En esa misma gráfica que tú ves ahí, ahí lo voy a realizar. Y te voy a explicar cómo. Y recuerda que esto está en la presentación y si estás preguntando por la presentación, no hay ningún problema, te la vamos a compartir. ¿Ok? Te la vamos a compartir. Pero te voy a explicar cómo poderlo hacer en Excel. ¿Ok? Para hacer simplemente tienes que hacer estos simples pasos que te voy a indicar. Lo primero que tenemos que hacer es nuevamente, ¿ok? Copiar la información. A propósito, chicos, ¿quieren que les enseñe a cómo realizarlo en Excel? Y es más, ¿quieren que les comparta esa plantilla? Me confirman, por favor, chicos, ¿quieren que les enseñe cómo realizar este análisis en Excel? Porque no lo había hecho eso antes. ¿Desean que les explique cómo realizarlo en Excel? Jorge yo dice sí. Yajira dice sí, profe. Mesía dice sí, por favor, sí, ingeniero. Dice Luis Sevilla, sí, por favor, sí. Genial, chicos, perfecto, genial, Guillermo, sí, por favor. Cristian Navarro, sí, por favor. Sí. Gracias, Elvis. Juan dice, sí, ingeniero, por favor, sí, por favor. Perfecto, chicos, genial. Eso no es de todo el mundo. Okay. John Smith dice, por favor, excelente. Ya, genial, chicos. Vamos a hacerlo. Simplemente este formato lo vamos a seguir de esta forma. ¿Ok? Esta forma. Ya agarra la información, ya la recolecté y simplemente pego la información, como tú te das cuenta acá, y la ordeno previamente de menor a mayor. Ya está ordenado, pero lo voy a hacer para que te vayas acostumbrando cómo lo voy a hacer. Ya lo pegué ahí, ahora lo voy a ordenar de menor a mayor. Ya lo ordené de menor a mayor. Al momento de ordenarlo de menor a mayor, simplemente lo que voy a hacer es esto. Pegar. Y ahora simplemente voy a eliminar estas filas que no me dejan. ¿Ok? Estas filas las voy a eliminar. Y está. Listo. ¿Qué es lo que viene a continuación? Simplemente lo que viene a continuación es calcular este F asterisco. ¿Y cómo lo voy a calcular? De acuerdo a lo que te dice esto que es acá. Perfecto, Kevin. Perfecto, Felipe. En eso estamos. Miren lo que voy a hacer. Simplemente vas a seguir estos simples pasos. N viene a ser la cantidad de muestra que tú tienes. ¿Cuánta muestra tenemos acá? 20. Entonces a N lo voy a colocar 20. Nada más. Y N. Y voy a hacer esta fórmula. Voy a hacer igual I menos 0.3. ¿Y quién es? Es estos elementos. 1 menos 0.3 dividido entre N. ¿Quién es N? 20. F4 para que no se vaya la fórmula más 0.4. Y simplemente luego de todo esto, bajo todo eso que está ahí. Richard, para eso son rangos medios, cuando es más de 100 datos. Cuando yo calculo ya todo esto, ¿ok? Este FDT, voy a hacer lo siguiente. Simplemente guíate lo que te dice acá, LN de T y LN.
¿Qué es eso? Simplemente pones igual y pones ln. ¿De quién? Del tiempo. ¿Quién es el tiempo? Esto, la edad. 230. Nada más. Y baja la fórmula. ¿Cómo hago esto? Nuevamente, ln, tab, paréntesis, menos ln, paréntesis, 1 menos f. ¿Quién es f? Es esto. Y eso lo baja de esta forma. Ya está, nada más. Ahora tengo que obtener la pendiente y tengo que obtener el eta. Estos parámetros son muy importantes para calcular el modelo de Weibull. Ojo, lo que estoy usando acá es el modelo de Weibull. ¿Ok? El modelo de Weibull. ¿Qué es lo que hago entonces? Para calcular beta, te tienes que guiar de esto. Dice acá, beta es una pendiente entre X y Y. A ver, igual, ya te dije que todo lo hacemos en Excel. Pendiente entre X y Y. ¿Quién es Y? Mira lo que te dice acá. Y. Y viene a ser esta columna que es acá. Y. Conocido X. ¿Quién es X? X. Esto es X. Esta aquí te dice X porque esto es X. Listo. La pendiente me sale 1.78. Cuando el beta es mayor que 1, esté en una etapa de desgaste. Si beta es mayor que 1, y eso lo puedes ubicar en internet sin ningún problema. El beta de Weibull, ¿qué significa? Beta mayor que 1, que está en una etapa de desgaste. O sea, está fallando por desgaste. Perfecto. Luego voy a calcular eta, que es el otro parámetro. Pero para calcular eta necesito calcular esta constante. ¿Cómo hago? Simplemente intersección. Voy a colocar aquí intersección entre X y Y. Intersección, eje. Conocido Y. Conocido Y. Porque este es mi Y. Conocido X porque esto es X. Y listo. Esa es mi constante, ¿ok? Y tiene menos 3. Yo para calcular eta, aquí me dice cómo puedo calcular eta. Exponencial de la constante entre beta. Entonces lo que voy a hacer simplemente es exponencial de la constante, pero nosotros tenemos que trabajar en positivo. Voy a colocar menos porque esto es negativo, de la constante entre beta. Y este es el eta. El eta te dice que en este número, este beta, eta se da en horas, o en este caso está pies perforados, ¿no? Este eta te dan en la medida o la unidad de medida de toda la data de falla que tú tienes. Si tu data de falla es pies perforados, este están pies perforados. Y simplemente te dice lo siguiente, que en este eta representa un 63.2% de probabilidad de falla. Eso está en la presentación que te vamos a compartir. Recuerda que antes de ingresar acá, una señorita te indicó que habían regalos, así que uno de los regalos es que te vamos a compartir las presentaciones sin ningún problema. 63.2% de probabilidad de falla. Eso quiere decir que a las 1986 pies perforados va a tener una probabilidad de falla del 63 pies perforados, de 63%. O sea, es muy alta. Imagínate, tú a este componente le haces cada 12.000. Si solamente a las 1900 tiene 63% de probabilidad de fallar, es claro que a los 12.000 pies perforados vas a tener 0%. Clarísimo, es clarísimo. El ETA nos ayuda mucho a analizar eso. Ahora, ¿cómo puedo proyectar la confiabilidad? Simplemente lo vamos a proyectar de esta forma. Aquí vamos a colocar el tiempo que tú deseas. Por ejemplo, yo deseo cada 100 pies perforados. Y yo quiero de 100 en 100. Solamente coloco 100 más 100. Y voy a graficar todo hasta abajo. Listo. Perfecto. ¿Ok? Para hacerlo más sencillo, simplemente aquí voy a colocar un tiempo inicial y una frecuencia. ¿Cómo es eso? Un tiempo inicial, por ejemplo, de 200 y una frecuencia de 400. Tiempo inicial lo coloco acá, 200, y la frecuencia simplemente es el tiempo inicial más la frecuencia, F4. De esta forma ya puedo variar cuantas veces yo quiero. Puedo poner 2000, 3000, etc. Ahora, lo que te dije, vamos a proyectar la confiabilidad y la desconfiabilidad.
¿ok? Es lo que te dije que te iba a enseñar. Para eso aquí te dejo ya el modelo matemático, pero lo voy a hacer de vuelta. Mira acá. Para hacer esa proyección de la confiabilidad a los 600 pies perforados y a continuación también, lo que voy a aplicar es igual y voy a llamar a una distribución que se llama dis punto y te va a salir la distribución de Weibull. Esta distribución de Weibull te va a dar la confiabilidad y la probabilidad de falla. Ajá, ya entendí. Bien, aquí hay un tema y ahorita te voy a explicar. Te va a dar la probabilidad de falla. Ojo, esta distribución de Weibull te va a dar la probabilidad de falla. Y ahorita te explico cómo encontrar la confiabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente te dice, el X va a representar el tiempo, 600. El alfa, ¿ok? Esto es un tema por un tema de translates, bueno, a ver, por un tema de idiomas, ¿ok? Entre el inglés y el español, el alfa significa beta, ¿ok? Alfa significa beta. Eso quiere decir que aquí me pide alfa y yo voy a seleccionar el beta que me ha seleccionado. Aquí me pide beta, entonces yo voy a en beta seleccionar el eta. Al revés, todo es al revés, ¿ok? Todo es al revés, ese es el truco. Y en acumulados siempre vas a escoger el verdadero, nada más. Y listo. Esto que es acá es probabilidad de falla o desconfiabilidad. Aquí hubo un error de tipeo. Listo. ¿Y la confiabilidad cómo va a ser? Simplemente la confiabilidad te dije que es el complemento. 1 menos la probabilidad de falla. Y ya está. Bajas la fórmula y lo conviertes en porcentaje. Si tú quieres la densidad, lo que te expliqué hace un momento, es la misma fórmula que hemos aplicado, pero en vez de verdadero, le vas a colocar falso. No hay mucha ciencia ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es la gráfica. ¿Cómo hago una gráfica? Simplemente selecciono toda esta matriz y coloco insertar gráfico de dispersión. Y ya obtuvimos mis 3 gráficas. ¿Ok? Si tú te das cuenta, ya le hemos obtenido. Pero Adolfo, yo quiero separadas. Simplemente copias una, pegas y pegas. Esa es la confiabilidad. ¿Ok? Confiabilidad. Elimino las que no quiero. Aquí no quiero confiabilidad. Y tampoco quiero densidad, desconfiabilidad. Y finalmente acá elimino. Y me sale la densidad de falla. ¡Ja! Este es el análisis de confiabilidad que venimos a hacer acá. Esto que está aquí, tú lo puedes hacer. ¿Ok? No es fácil, no es difícil, es sencillo. Lo importante es analizar la información, saber si estoy haciendo bien, cuándo hacerlo. No es solamente colocar una gráfica. Yo estoy en contra de copiar, pegar y colocar gráficas. Por el tiempo, esto es acá. Pero en un curso completo es diferente. ¿Ok? Finalmente, ya que te dije que nos podía sobrar más tiempo, quiero mostrarte, ¿ok? Mostrarte lo que hicimos nosotros en un análisis de priorización de equipos en una empresa. A ver. Nosotros elaboramos un diagrama de Jackknife como el que tú ves aquí. Este es el diagrama de Jackknife. Una empresa nos solicitó nos solicitaron realizar un análisis de priorización de todos los eventos obtenidos con un panel de control que medía directamente un parque de turbinas eólicas. Y en función de este parque de turbinas eólicas, nosotros determinamos lo siguiente. Primero, encontramos cuáles eran las tasas de fallas que tú ves acá. Luego encontramos cuáles eran los tiempos de intervención o los tiempos medios para reparar. Y finalmente, la indisponibilidad. ¿En qué nos ayuda esta indisponibilidad? Simplemente esta indisponibilidad nos ayuda a saber cuáles de estos eventos de falla
han generado una alta indisponibilidad en las turbinas eólicas. Este programa que es acá me indica a mí cuáles son las conclusiones finales. Por ejemplo, cuáles son aquellas que tienen una alta indisponibilidad y una alta tasa de falla. Cuáles son aquellas que tienen fallas agudas y crónicas, o sea, aquellas que tienen alta indisponibilidad, alta tasa de falla y alta mantenibilidad, estas que están aquí. Y cuáles son aquellas que tienen una alta indisponibilidad y un alto tiempo para reparar. ¿Qué es lo que me dice este análisis? Simplemente este análisis me dice dónde tengo que atacar y dónde tengo que sentarme. Esto realizando un análisis de priorización o un análisis de jackknife como el que tú ves a continuación. Simplemente agregamos toda esta información a la data y mira lo que encontramos. Encontramos un diagrama de jackknife elaborado, realizado, en la que prácticamente veo 1, 2, 3, 4, 5 elementos o 5 eventos que están en esta zona de fallas agudas y crónicas que me indican alta indisponibilidad, alta tasa de fallas y alta mantenibilidad. Con esto yo puedo tomar decisiones y con esto puedo determinar, en este caso, poder proponer soluciones. Este diagrama de jackknife es lo que nosotros recomendamos si tú tienes información para analizar, para tomar decisiones. Adolfo, yo no tengo la información suficiente. Perfecto. Podemos hacer otros tipos de análisis con diagrama de priorización y también podemos realizar inclusive diagramas a diferentes equipos como palas, componentes, perforadoras, etcétera, para que tú puedas iniciar. Ahora te comento lo más importante. ¿Qué te ha parecido todo lo que aprendiste en el webinar de hoy?